Dentro de los asesinos seriales, es catalogado como un caníbal, pedófilo y necrófilo, además de ser el asesino más violento, atroz y despiadado que ha tenido la Unión Soviética en toda su historia. ¿Cómo puede llegar alguien a ser catalogado de esa manera y cometer dichos crímenes? Nos remontamos al periodo del Holodomor, conocido como el genocidio ucraniano ocurrido entre 1930 y 1934, una crisis de hambruna que cobró millones de vidas y dejó a miles de personas con enfermedades mentales, ya que tenían que recurrir a métodos muy macabros para alimentarse. Andrei Chikatilo nace en 1936, un poco después de esta crisis que dejó sus secuelas a lo largo de los años, y que también marcó la vida del entonces niño Chikatilo. Lo marcó de una manera no tan directa, pues su madre le solía contar en modo alarmante y bastante traumático que su hermano mayor había sido devorado por sus vecinos producto de la crisis. Esto fue creando un trauma en la mente de aquel inocente niño. Era constantemente golpeado por su madre, ya que solía orinarse a menudo en la cama. La misma, cada vez que esto sucedía, arremetía contra el niño y le propinaba duras golpizas. Más tarde se le diagnosticó que había nacido con un daño cerebral, el cual le impedía controlar las emisiones seminales y de la vejiga. En 1947 su madre da a luz a una niña, quien aparentemente fue concebida fuera del matrimonio. Algunas personas creen que la madre de Andrei fue abusada sexualmente por un soldado alemán mientras Chikatilo veía todo. Otra pequeña grieta que hacía despertar al monstruo que llevaba dentro. Ya con ciertos traumas que conllevan a problemas psicológicos, empeora todo en su adolescencia, cuando se percata de que sufre de una impotencia crónica, lo cual se supo dentro de su comunidad y que evidentemente hizo que desarrollara más odio hacia él mismo, convirtiéndolo en una persona con problemas sociales, más de los que ya tenía cuando niño. Andrei tuvo que hacer servicio militar obligatorio y luego de eso obtuvo su título de ingeniero telefónico, y fue en el periodo de 1960 a 1963 en donde conoció a la mujer con la que se casó y tuvo 2 hijos, a pesar de tener problemas de impotencia. Lentamente, el monstruo iba despertando a pesar de llevar una vida normal. Chikatilo es nombrado como profesor de secundaria en 1971, pensando que iba a ser una persona respetada por los jóvenes, esto con la intención de olvidar su niñez y adolescencia, pero no fue así. En realidad fue todo lo contrario. Los alumnos se burlaban de él, no atendían los llamados y no lo tomaban en serio. Fue entonces, para este tiempo, que decide liberar a la bestia poco a poco, y tras pasar los años recibe múltiples denuncias por acoso sexual a sus estudiantes, lo que provocó su expulsión en 1974. Poco después recibe una oportunidad de trabajo en la ciudad de Shasti, donde también compró una vivienda clandestina en un área remota. Y entonces la bestia ya estaba lista para atacar. Andrei Chikatilo, en diciembre de 1978, después de contenerse por años, comete su primer asesinato, la víctima Yelena Sakhnova, de 9 años. Chikatilo en un inicio tenía la intención de abusar sexualmente de aquella inocente niña, pero notó que no podía tener una erección, por lo que en ese momento decidió acuchillarla, y mientras eso, él mismo eyaculó en el proceso. Una escena despiadada, trágica y que solo un enfermo mental era capaz de disfrutar. Fue entonces cuando despertó su verdadera motivación y había encontrado algo que lo llenara sexualmente. Chikatilo mató alrededor de 52 personas. Normalmente elegía niños y niñas, además de adolescentes de mediana edad. Acechaba a sus víctimas en estaciones de bus o tren.
Siempre llevaba consigo un maletín en el que tenía para torturar y finalmente acabar con la vida de sus víctimas. Además de ser un monstruo por elegir a víctimas tan jóvenes y cometer semejantes crímenes, lo que hacía este hombre macabro era sin duda la frialdad de cómo mutilaba y proporcionaba entre 30 y 50 puñaladas como promedio a sus víctimas. Además, sacaba los ojos de las mismas porque él decía que era la manera de conservar lo último que ellos vieron. En algunos casos, extraía ciertos órganos para comérselos, algo sumamente repugnante que hace a este hombre ser uno de los peores y más trastornados asesinos seriales de la historia. En su momento, Chikatilo dijo una frase que, citándola textualmente, dice así: Soy un error de la naturaleza, una bestia enfadada. No cabe duda de que este hombre sabía lo atroz que eran sus crímenes, pero aún así lo disfrutaba porque el mal que llevaba dentro, conjunto de todos sus problemas, ya tenía control sobre él. Andrei fue arrestado una vez en el año 1984. Para ese entonces había cometido alrededor de 30 asesinatos. A pesar de que cuando revisaron su maletín tenía un cuchillo, una toalla, una cuerda y otros artículos más, no quedó tras las rejas debido a una falla científica difícil de explicar, que hizo que su sangre no concordara con la prueba de esperma. Además de que para ese entonces la policía soviética no asociaba el perfil de Chikatilo, un profesor con familia y una vida aparentemente normal, como el posible perpetrador de aquellos crímenes. Por lo tanto, fue liberado. Esto hizo que Chikatilo cesara su cacería por al menos un año. En 1990, la policía estuvo más alerta. Estaban dispersos y disfrazados de civiles en cada estación de tren, que era donde mayormente las víctimas eran secuestradas o al menos vistas por última vez. En ese momento vieron a un hombre salir del bosque cercano a la estación del tren. Lo notaron con una actitud muy extraña y lo que parecía ser sangre en la cara. Cuando abordaron al hombre, no era nada más y nada menos que Andrei Chikatilo. Al día siguiente, cuando descubren los restos de la niña que fue asesinada justamente en el área de donde salía Chikatilo, él mismo fue oficialmente arrestado. Andrei no quiso confesar nada de lo que había hecho hasta que la policía lleva al psiquiatra Alexander Bukanovsky, quien años antes había preparado un perfil criminal del asesino de Rostov. El mismo era una serie de documentos de al menos 65 páginas que contenían a detalle las características del asesino y todo lo relacionado. Bukanovsky comenzó a leer todo el informe sentado junto a Chikatilo, el cual rompió en llanto y lloró, mientras terminaba de escuchar cómo detalladamente le narraban su vaga, atroz y miserable vida. Este psiquiatra logró hacer que incluso el mismo Chikatilo reconstruyera las escenas de cómo mataba a sus víctimas utilizando armas de utilería y muñecos. En 1992, encerrado en una jaula de metal, Chikatilo estuvo en lo que fue su último juicio, en donde él mismo tenía la idea de agotar sus cartas e intentar salirse con las suyas. Andrei se quiso comportar como un demente, hablando cosas sin sentido e incluso quitándose la ropa ante los familiares de las víctimas, los cuales quedaron perplejos y aún más afectados. Al final se dictaminó que no presentaba ningún problema mental y fue comprobado por 3 informes psicológicos. Posteriormente, Chikatilo, agotando sus últimos recursos, quiso evadir la pena de muerte solicitando el perdón del presidente, que en ese momento era Boris Yeltsin, pero le fue denegada. Y como toda historia llega a su final, el 14 de febrero de 1994, Chikatilo, apodado como el carnicero de Rostov, fue ejecutado de un tiro en la cabeza, en el sótano de la prisión de Rostov.
La respuesta del por qué Chikatilo se convirtió en una bestia sin control puede ser más que obvia, y es que si viajamos a su pasado, él mismo sufrió de maltrato psicológico en términos generales, acompañado de la ausencia de su madre, quien debió ser el pilar fundamental en los primeros 12 años de crianza de aquel niño. La misma no lo educó de una manera digna, sino que bien le llenó la mente de traumas y además lo golpeaba. Ahora, si a esto le añadimos de que tenía problemas de impotencia que limitaban su vida sexual, podemos decir que Chikatilo reunía todo para convertirse en una persona asocial con problemas mentales. Esto lo haría cometer actos ilegales para sentirse bien con él mismo y en su mente no ser una vergüenza.